Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Baruch García de la Luz. Soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Academia de Ingeniería Industrial. Y es mi tarea de metrología sobre el micrómetro. La construcción de un micrómetro. Los micrómetros se utilizan para medir dimensiones externas e internas y profundidades. Además, existen diferentes variedades del micrómetro estándar que determinan que esta herramienta sea de utilidad casi ilimitada. El micrómetro puede hacer mediciones directas de 0.001 pulgadas o 0.002 milímetros para realizar mediciones exactas. Para hacer el mejor uso de un micrómetro es conveniente conocer sus partes. El micrómetro consiste en un bastidor que sostiene el yunque y el eje. El yunque y el eje hacen contacto con la pieza de trabajo durante la medición. Del otro lado del bastidor está el manguito, que contiene las graduaciones que dividen una pulgada en 40 partes iguales. Por fuera del manguito está el dedal, el cual en su vez divide la pulgada en incrementos de 0.001 pulgadas. En el extremo del dedal está el trinquete de paro, mismo que se utiliza para sujetar el eje contra la pieza de trabajo. Aquí se encuentran las partes del micrómetro: la perilla del trinquete, la escala de nonios, el manguito, el freno, la escala graduada, el cuerpo de bastidor, el rango de precisión, la escala, el yunque y el husillo. ¿Cómo funciona un micrómetro? La base del funcionamiento de un micrómetro. La base del funcionamiento de un micrómetro es igual a la de una tuerca, un tornillo en un tornillo. A medida que vamos ajustando la tuerca, esta se va manteniendo cada vez más en el tornillo. Lo mismo sucede con el micrómetro. A medida que vamos girando el tambor móvil, el mismo va haciendo mover la espiga hacia el tope. Una vez que la espiga entra en contacto con el objeto a medir, se debe bajar la palanca de fijación y está todo listo para realizar la lectura de la medición. Lectura de un micrómetro de 0.001 pulgadas. El primer paso al leer un micrómetro es aprender a usar el trinquete o paro o dedal de fricción de la figura que se muestra a continuación. Tanto el trinquete de paro como el dedal de fricción evita que se apriete en exceso el eje. Confía en estos dos dispositivos que pueden ayudarlo a sostener siempre las lecturas exactas. Aquí vemos un ejemplo de la lectura de medición de 0.001 pulgadas, que la graduación del manguito es igual a 14 líneas a 0.025 pulgadas, lo cual es igual a 0.350 pulgadas. La graduación del dedal es igual a 0.005 pulgadas y la lectura total es igual a 0.355 pulgadas. La medida de 0.0001 pulgadas. Algunos micrómetros pueden leerse en 0.0001 pulgadas. Estos micrómetros son semejantes a los micrómetros de 0.001 pulgadas, pero tienen una escala Vernier en el extremo del eje. Esta escala Vernier se utiliza para dividir cada graduación de 0.001 pulgadas en 10 partes iguales, o 0.001 pulgadas. Al leer un micrómetro de 0.001 pulgadas, primero se lee el micrómetro hasta la milésima, como en el caso anterior. Enseguida se gira el micrómetro de modo que la escala Vernier quede completamente visible. Y bueno, aquí se observa el ejemplo de la escala Vernier. De 0.001 milímetros. Si el lector puede leer un micrómetro de 0.001 pulgadas, entonces es capaz de leer uno de 0.01 milímetros. La diferencia principal estriba en el uso de milímetros en lugar de pulgadas. El micrómetro milimétrico tiene una cuerda con
paso de 0.5 milímetros, por lo que cada revolución del dedal moverá el eje un medio milímetro. El eje en un micrómetro milimétrico está graduado en incrementos de un medio de milímetro. El dedal se divide en 50 partes iguales, así es que una línea en el dedal es igual a 1 sobre 50 revolución o 0.5 milímetros sobre 50, cual es igual a 0.01 milímetros. Para leer un micrómetro milimétrico simplemente se utiliza el mismo procedimiento empleado para el micrómetro de pulgadas. Primero se cuentan todas las líneas expuestas en el eje y se multiplican por 0.5 milímetros. Enseguida se suma el valor mostrado en el dedal de la lectura del eje. Y se muestran los ejemplos. El primer ejemplo es igual a 19.30, la lectura total. De 0.0002 milímetros. La lectura de micrómetros en los que se lee directamente a 0.002 milímetros requiere tan solo un ligero ajuste a la lectura de un micrómetro a 0.00001 pulgadas. La escala Vernier en este micrómetro tiene líneas graduadas que representan 0.002 milímetros. Al hacer la lectura simplemente hay que seguir los pasos utilizados con un micrómetro de 0.01 milímetros y se suma la lectura del Vernier, como se muestra aquí en los ejemplos. La graduación del manguito es igual a 9 líneas a 0.5 milímetros, lo cual es igual a 4.5 milímetros. La graduación del dedal es igual a 0.45 milímetros y la graduación del vernier es igual a 0.001 milímetros. La lectura total es igual a 4.958 milímetros. Los tipos de micrómetros. Está el micrómetro de exteriores. El micrómetro estándar de exteriores es el tipo de micrómetro que más comúnmente se encuentra en el taller de maquinado y es el más adecuado. El micrómetro estándar de exteriores tiene un yunque y un eje cilíndrico, por lo general con diámetro de 0.250 pulgadas. Las variedades más comunes de micrómetros exteriores tienen combinaciones del yunque y eje hechas para aplicaciones específicas. El micrómetro de interiores. El micrómetro de interiores está diseñado para efectuar mediciones internas y el básico de interiores consiste en una cabeza de micrómetro y un grupo de vástagos de diferentes longitudes que se fijan en la cabeza del micrómetro. Los micrómetros de profundidades. El micrómetro de profundidad está diseñado para leer la medida de la profundidad de agujeros, ranuras, prominencias y escalones. Este micrómetro tiene una base de apoyo de precisión que se muestra sobre la superficie de referencia mientras el micrómetro se pone en contacto con la pieza de trabajo en el punto medio. Aquí tenemos unos ejemplos de micrómetros exteriores, que es el micrómetro de disco, micrómetro de hojas, micrómetro de cuña, micrómetro de cuerda de tornillo, micrómetro de yunque esférico, micrómetro de puntas de tubo y micrómetro en yunque nu. Aquí a la derecha tenemos el micrómetro de profundidad y el micrómetro de interiores. ¿Cómo realizar las mediciones? Las mediciones se efectúan con micrómetro, al igual que con una regla de acero. Se pueden dividir en dos categorías, las directas y las indirectas. Las mediciones directas. Al hacer mediciones directas con un micrómetro, se debe recordar que los puntos siguientes. Asegurarse que la pieza de trabajo esté limpia de rebabos y suciedad. Asegurarse que el yunque y el eje estén limpios. El vaso del tamaño que se vaya a usar debe limpiarse antes de montarlo en el micrómetro. Número 3. Al apretar el micrómetro contra la pieza de trabajo hay que utilizar el dedal de fricción en el yunque del paro. 4. Asegurarse que el yunque y el eje se colocan en cuadratura con pieza de trabajo. En caso necesario, mover el micrómetro para asegurar un buen contacto. 5. Una vez ejecutando la medición se debe apretar la tuerca de sujeción. 6. Para asegurar que el dedal no se mueva, hay que quitar el micrómetro con todo cuidado. 7. Efectuar la lectura. Y 8. Repetir las mediciones con fines de verificación. Si las lecturas son iguales, puedes confiar en la medición. Si son diferentes, pues hay que volver a empezar.
verificando cada paso y por eso efectuado a otra medición. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.